Luis Macario, un hombre también del interior junto a Rosana Negrini, que le gusta decir, nuestra fábrica está en el interior del interior porque está en Montemaíz. Quizá convenga repasar dónde está Montemaíz. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Rosana, ¿dónde están ustedes? Montemaíz está en el sureste de Córdoba, lejos de todo. Estamos ¿A cuántos kilómetros de la ciudad? A 300, 280 de Córdoba, a 150 de Villa María, a 200 de Rosario, porque estamos en el límite casi con Santa Fe, pero estamos lejos de Santa Fe también. De Buenos Aires, 500 kilómetros. Y con pueblos, somos una localidad pequeña y con pueblos pequeños alrededor, entonces nos tenemos que autoabastecer. Siempre decimos que es diferente al polo industrial que es Las Parejas y Armstrong en Santa Fe, donde están cerca de Rosario, claro, y a su vez han hecho un polo industrial. Nosotros somos una empresa por pueblo y alejados de todo, así que eso hace mucho que la distancia en el tema de costos, por ejemplo? ¿La logística? Sí, por supuesto. La logística es muy importante, muy difícil, muy Pero están difícil. en una zona núcleo de... Estamos en una zona núcleo, pero todos los proveedores nos quedan como mínimo a 50 kilómetros. Claro. Entonces, o nos traen o tenemos que mandar nuestro transporte a buscarlo, y en épocas como estas de mucho trabajo es complicado. Bueno, vamos a comenzar con Rosana, ya que veo que las mujeres... Sí. Primero las mujeres. Primero las mujeres. Bueno, contanos un poco de cómo están viviendo no sé si boom de 2 cosechas agrícolas, luego de las medidas que tomó el gobierno nacional. ¿Cómo se refleja en la actividad de ustedes? ¿Están produciendo más? ¿Han tomado más empleados? ¿Cómo es la situación, Rosana? Y nosotros estamos en una actividad muy volátil, que nos influye desde el clima, el precio de los granos y las políticas de gobierno. La política del gobierno anterior nos influyó muchísimo. Hemos tenido desde el 2008 años muy malos, una crisis muy importante. Excepto el 2011 que aumentó un poquito, el resto fueron años muy malos, hasta llegar al 2015, que fue el peor año, no me gusta decir de la historia porque Agrometal tiene 67 años, pero por lo menos de los últimos años, el peor. Llegamos a vender 230 sembradoras, hubo un mes en julio que facturamos una sola sembradora. Mira vos. Y habíamos llegado a tener 280 personas. No porque hayamos despedido, no porque hayamos suspendido, nos pasamos el año, eso nos pasa en las empresas que estamos en localidades pequeñas, ¿no? Eso fue en 2015. 2015, fue el peor año de todos. ¿El punto de inflexión se dio en 2016? El último mes del 2015, después de las elecciones. Ajá. Inmediatamente al día siguiente, y esto no es hacer política porque es la realidad de lo que nos pasó, al día siguiente el hombre de campo se dio cuenta que su futuro era distinto y empezó a querer reponer todo lo que había dejado de comprar en los años anteriores. A tal punto que ese último mes de diciembre vendimos el 30% de lo poquito que habíamos vendido en todo el año, ¿no? Claro. 2016 ahora... fue un año ya Exacto. de crecimiento y 2017 ya tenemos un 20% más que el año pasado. ¿Qué números tienen? ¿Cuántas máquinas sembradoras producen al año? ¿Es el único producto que tienen? ¿Cuántos empleados tienen? Es el único producto, pero no somos monoproductos porque somos sembradoras, pero tenemos una variedad muy importante de modelos. Tenemos más de 4.000 modelos porque son 2 grandes familias, la de grano fino que es pasturas y trigo y la de grano grueso que es maíz y soja. Pero dentro de ellas tenemos un montón de modelos de máquinas que a su vez con los accesorios, para nosotros es una máquina distinta, así que tenemos mucha variedad de modelos. Tenemos en este momento 400 personas, teníamos 280 en el año 2015 y estamos, este año estamos vendiendo 500 sembradoras, 500 unidades que a su vez ya cada vez son más grandes, cada vez tienen de 2 a 3 módulos, así que podemos decir que estamos como en las 700. Si los contamos por módulos, ¿no? Si contás los módulos. Sí. Y decías la diferencia entre granos finos y gruesos, y acá tenemos al titular de la bolsa de cereales, así que quién mejor para preguntarle en esa cadena que seguramente se ha nutrido del tema de la cosecha, es cómo viene la cosecha de este año en términos de granos, y si, dependiendo del grano, hay algunas cuestiones verdes positivas y otras a considerar. Yo coincido un poco con lo que decía Rosana, digamos, a partir del diciembre del 2015 ha habido un cambio sustancial en todo lo que está relacionado con la política agropecuaria del país, fundamentalmente con una medida fundamental fue la eliminación de los derechos de exportación, que aún pesan sobre la soja y con la promesa futura de ir disminuyéndolo. Pero eso
acompañado del tipo de la unificación del tipo de cambio y la eliminación de los permisos de exportación, los ROEs, generaron ya un clima de total optimismo en todo el sector agropecuario y agroindustrial. A partir de ahí, las cosechas, bueno, estamos llegando este año a una cosecha a nivel nacional récord en la historia, si lo vamos a decir en la historia esta vez, Sí. Porque estamos arriba de los 120 millones de toneladas y con perspectiva de que esa cantidad de producción todavía aumente. Eso no significa que todos los problemas que están relacionados con el sector agropecuario están solucionados, pero lo que sí se nota, el impulso que ha dado una serie de medidas que ni siquiera son estímulos, sino que fueron sacarle el pie de encima al sector, y ya con solo eso estamos logrando cosechas récord. Y hablabas de la producción, de la cosecha, pero el margen en ese contexto, ¿el margen del productor se mantiene? Bueno, van cambiando en función de los precios internacionales y por supuesto de nuestros costos internos, que es un planteo permanente, digamos, creo que en todos los sectores empresariales se habla mucho de la falta de competitividad de nuestra economía. Pero yo lo que te quería, para cerrar lo anterior, que me parece que es fundamental y es de alguna manera el mensaje que nuestro sector agroindustrial tenemos que hacerle entender a los políticos que en los distintos turnos nos gobiernan, es que tenemos que terminar con esta historia de los derechos de exportación o retenciones. Sí. Porque, digamos, con la cosecha de trigo se ha derribado completamente el mito de que es la mejor forma de financiar al Estado. Con retenciones, Argentina producía 10 millones de toneladas de trigo. Sin retenciones hemos producido arriba de las 18 millones de toneladas. Con lo cual, también, no solamente que se han aumentado el ingreso de divisas, que tanta falta le hace al país, sino también se ha recaudado más que con las retenciones. Entonces, por ahí... Se hizo la rotación, se le ayuda a la tierra. Por supuesto, pero digamos, desde el punto de vista todo. del Estado, eso Sí. en general, la dirigencia política lo ve como una caja un número. para Así es. hacer el financiamiento. Sí. Bueno, y digamos, si tienen políticas proactivas, van a obtener mejores resultados que estableciendo impuestos que terminan conspirando contra el aumento de la producción. Bueno, ya hablamos de los impuestos porque en la próxima reforma impositiva que el gobierno va a enviar al Congreso hacia fin de año no se ha mencionado el tema de retenciones. Pero te quería decir, Rosana está pensando en vender 500 sembradoras este año. ¿Cómo viene el próximo ciclo que está en desarrollo en cuanto a la siembra de trigo? Y después vendrá también maíz y soja. ¿Cómo lo ves, No, Luis? yo creo que, digamos, el entusiasmo en el sector agropecuario sigue estando. Este tema también de haber cambiado el esquema de derechos de exportación ha hecho que se piense en una mejor rotación, y en eso el trigo, por ejemplo, que es la próxima campaña que vamos a encarar, es un actor fundamental. Creo que en general el trigo este año ha tenido una performance en precios bastante buena, contra todos los pronósticos, porque por ahí también hay analistas... ¿Sos optimista con respecto a la campaña de Sí, trigo? totalmente. ¿Y va a haber más maíz, soja también? Sí, yo creo que sí, que va a haber, digamos, el maíz, esquema me parece, ¿no? de rotación. Hoy los números le dan un poco mejor al maíz que a la soja, pero Bien. también es cierto que está anunciado que la soja va a ir teniendo una progresiva disminución de los derechos de exportación que van a ir corrigiendo. Así es. Pero digamos, en función a los márgenes, a los esquemas de rotación que tengan los distintos productores, es que se va sembrando más de uno o de otro cultivo extensivo, ¿no? Bien, mencionó los impuestos. Le quería preguntar a Rosana, porque ella también está involucrada en una cámara que agrupa a los fabricantes de maquinaria agrícola. Sí. ¿Qué le pedirías o le dirías a un funcionario que va a debatir alguna reforma impositiva? Se especula que esto sucedería post-elecciones legislativas. ¿Cuál sería el pedido de la Cámara esta que agrupa a los fabricantes de maquinaria Mira, agrícola? tenemos uno puntualmente, más allá de todo lo que le pasa a toda la industria en general, nosotros tenemos uno de nuestro sector que es muy puntual, que es el tema del IVA técnico. Nosotros... ¿Qué sería el IVA técnico? Perdón. Te explico. Nosotros desde hace ya unos cuantos años, nos han asociado a lo que son los exportadores, al reglamento, al régimen de exportadores, y en realidad somos industria.
y nosotros compramos todos nuestros insumos al 21 y los vendemos al 10,5. Claro. Entonces tenemos un saldo de IVA técnico millonario, cada una de las empresas, que podemos ir descontándolo, pero no nos permiten hacerlo de todo lo que sea gasto de comercialización. Y nosotros, claro, porque los exportadores no tienen, pero nosotros tenemos un gasto de comercialización importantísimo. Claro. Por ejemplo, le pagamos un porcentaje alto a nuestros distribuidores, nosotros vendemos a través de concesionarios, flete y todo lo que es exposiciones, publicidad, todos estos gastos de comercialización no lo podemos descargar. Entonces tenemos en nuestros balances un activo. Así es, eso te quería decir, tiene un activo en máquinas y otro activo ideal. Le quiero preguntar, Rosana, porque a veces en la industria de automotriz se habla que el 50% de un auto es impuestos. Lo han dicho diferentes fabricantes y terminales acá en Argentina. ¿Usted tiene dimensionado cuánto es en porcentaje dentro de una máquina? No lo tenemos. No lo tengo, no lo tiene la Cámara tampoco. No es un tema que nos afecte tanto. Claro. En realidad tenemos así temas muy puntuales. Y ese, fundamentalmente por el tema impositivo, es ese. Porque esto, ¿cómo se soluciona de fondo? En el Congreso, poniéndonos alícuota no diferencial, que sea 21% para la compra y para la venta, como pasa en todas las otras actividades. Es que en realidad el IVA tendría que ser un impuesto, en definitiva, es un impuesto que no tendría que generar este tipo de distorsiones, y se aplica, digamos, en su concepto más puro, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que la Bolsa de Cereales también tendrá algo que decir en impuestos, pero te quería preguntar también, Luis, que sos optimista con respecto, ya sea trigo, maíz y soja para la próxima campaña, si esta decisión del gobierno de Estados Unidos respecto al biodiesel puede afectar el valor de la soja y puede afectar a las industrias que en Córdoba hacen este prensado de soja, que es previo a la elaboración del biodiesel, y que hay 70 poblaciones en Córdoba donde hay 90 fábricas que están trabajando en esto. ¿Cómo lo ves, Luis? No, es muy grave la decisión que tomó Estados Unidos, de la forma que también la toma de una manera unilateral y fijando unos aranceles de importación que son exorbitantes y con el propósito claro y llano de dejar afuera al biodiesel de Argentina. Hoy justamente todas las bolsas, por iniciativa de nuestra Bolsa de Cereales, emitió un comunicado en conjunto donde hacemos referencia a esto, donde instamos y apoyamos al gobierno nacional en todas las gestiones que están realizando y que le pedimos que se utilicen todos los foros posibles a nivel internacional para que se revierta esta situación. Porque aparte es muy injusta, porque básicamente el planteo que hacen Estados Unidos y en su momento la Comunidad Económica Europea es que Argentina tiene una política de dumping. Así es. Dumping significa vender por debajo de sus costos. Y eso no es real. O sea, Argentina ha vendido siempre a nivel de mercado. Ellos lo que toman es los derechos de exportación, una consecuencia no deseada, digamos, porque le estamos dando argumentos para que planteen este tipo de medidas, como que las empresas están comprando a un costo más bajo. En todo caso, eso sería una cuestión interna de nuestro país, que nosotros, los mismos argentinos, tendríamos que ver cómo lo resolvemos en una mesa. Pero es falso de que nosotros estemos vendiendo a niveles de precios por debajo de nuestros costos. Y lo otro que también es sumamente grave es que esta situación ya se planteó con la Unión Europea. Argentina llevó el caso a la Organización Mundial del Comercio. Los fallos dieron a favor nuestro, fallaron a favor de Argentina, y la Comunidad Económica Europea se está tomando todo el tiempo del mundo para reducir esos aranceles. Entonces llama la atención que estos países, tanto Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea, que de alguna manera son los adalides del libre comercio, cuando se encuentran con una industria que es competitiva, y es competitiva porque está toda la tecnología puesta, todas las inversiones que se han realizado, la reacción no sea otra que la de poner un impuesto de importación para tratar de proteger. Claro. Mencionó, perdón, Luis, ahí la tecnología, y en breve se realiza Ideatón, que es un encuentro de 8 sectores productivos que hablan de cómo la tecnología está impactando en sus negocios y la transformación que produce en cada industria. Yo quisiera, ya que está Rosana acá y ella
fabrica justamente maquinaria y decías que ahora son modulares esas máquinas. Me imagino que tienen mucha tecnología adentro. Y lo que ha avanzado en los últimos... son incomparables las máquinas de hace 5 o 3 años atrás a las de ahora. Lo que es electrónica ha llegado a la sembradora, al campo, a la cosechadora, a los tractores, todo lo que es vía satelital, se programa y se siembra ya desde su casa. La verdad que es un cambio... ¿Se programa y se siembra desde la casa? Sí, se siembra, se cosecha, se hace todo. No en forma automática, tiene que haber un operador, pero se hace todo por ambiente. Ya se puede marcar el lote de 1 metro por 1 metro y entonces cada cuerpo de la sembradora tiene una diferenciación en el grano que distribuye, en la fertilización que distribuye. La verdad que impresionante. Es impresionante. En ese sentido, decís que pasaron de 250 a 480 empleados a 400 que cada vez son más capacitados. Sí. 400, perdón. Que cada vez necesitan ser más capacitados. ¿Tienen problemas para conseguir gente? Muchísimo. ¿Ustedes les ofrecen que vayan por ejemplo, vivienda para poder No estar...? tenemos vivienda. En Montemaíz tenemos un déficit habitacional grandísimo. Por supuesto, un alquiler en el pueblo es 2 veces superior al de los pueblos vecinos. Y viajan de los pueblos vecinos de ambos lados. Tenemos empleados, tenemos colectivos que los vamos a buscar y los llevamos después al final del trabajo. Casi como escolares. Sí, casi como escolares, porque no nos alcanza la gente en Montemaíz, pero es toda gente de operarios que entra y los capacitamos. Bien. Y todo el nivel gerencial, jerárquico, es o de Montemaíz o de la zona, porque cuesta mucho para la gente de la ciudad ir a vivir a Montemaíz. Rápido, ¿tienen brazos robóticos en la línea de producción? Sí, ¿Cuántos? tenemos 4 y nos aprobaron ayer el Banco Nación, la línea de producción, donde tenemos cortes láser y todo robótico. Empezamos con un nuevo proyecto. Terminamos. Nos queda, Luis, a ver si querés abordar algo en este sentido. No, mira, yo creo que nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero estamos viviendo una verdadera revolución, como creo que en su momento ha sido la revolución industrial con la máquina de vapor. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos dentro de toda esta ola de cambios y, digamos, sería bueno que alguna vez los argentinos dejemos de hablar del pasado y tengamos la mirada hacia adelante, porque tenemos que estar preparados. Porque todo esto que hablaba Rosana de nuevas tecnologías no significa que va a haber menos puestos de empleo. Claro, significa que los empleos van a ser diferentes. Exacto. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para ese mundo que viene. Bien. Y tenemos que terminar de discutir que nuestra dirigencia, a todo nivel te diría, pero fundamentalmente la política, dejemos de estar hablando, todavía tenemos discusiones si uno es rosista o si defiende Sarmiento o si es Perón. Demasiadas palabras sobre el pasado. Estamos hablando sobre el pasado. Uno ve países que han sufrido terribles flagelos como la guerra, como Alemania, que rápidamente en 50 años ya habían reconstruido una parte importante de su país. Y nosotros, sin tener ese tipo de padecimientos, seguimos mirando hacia atrás. O sea, acá hay que dar vuelta a la página, mirar hacia adelante, tener una visión, ver un poco qué es lo que pasa en el mundo. Hoy con internet lo podemos ver también. Y tratar de imitar un poquito lo que le va mejor, nada más.